Lo hemos estado comentando, hemos ido dando cuenta del impacto que ha generado la polémica tras la liberación de este presunto sicario de un empresario en Meix a nivel penal, la investigación que se lleva adelante, pero también a nivel de la confianza o la desconfianza que este tipo de cosas genera en las instituciones, como por la razón que sea, que se está investigando, sea una señal de debilidad del Estado, nada más y nada menos que frente al crimen organizado. Queremos conversar de este tema, terminando ya una semana bien compleja, con Alejandro Ferreiro, actual presidente de Chile Transparente, ex superintendente además de pensiones, y de Valores y exministro de Economía del primer gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Alejandro, bienvenido, buen día. Buenos días, Paula. Buenos días, Mauricio. Hola, Alejandro. Mira, quiero partir, además del tema que mencionaba Paula, y que por supuesto vamos a tratar, de lo general a lo particular, porque solo en las últimas semanas hemos sabido del tema de las licencias médicas denunciado por Contraloría, tráfico de drogas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas, está todo este tema del director de impuestos internos y el no pago de contribuciones, la liberación ahora de un presunto sicario en medio de toda una contienda, una discusión entre los tribunales y Gendarmería. Todos hechos que de alguna forma tienen un hilo común, ¿no? Que es el tema de corrupción, de presunta corrupción o de corrupción que se investiga. ¿Es que nos hemos convertido en un país corrupto o es una corrupción que existía y no conocíamos? ¿Qué nos está pasando? Tienes razón, Mauricio. El común denominador de todo lo que tú señalas es el deterioro moral que observamos en las instituciones y también en las personas, en el caso de las licencias médicas. El fenómeno de la corrupción es difícil de medir porque es por definición oculto. No hay un corruptómetro objetivo que nos permita decir en qué nivel estamos. Buena parte de la corrupción que ocurre no la conocemos, y cuando la conocemos podemos, entre comillas, alegrarnos de la capacidad institucional de descubrir estos casos o preocuparnos por la evidencia que estos casos sugieren respecto de la extensión de la corrupción en Chile. Es difícil saber cuál es el nivel de corrupción, pero lo que sí sabemos es que la corrupción ha penetrado instituciones de manera preocupante, de manera extendida. Ya no puede llamarse un caso o una cuestión excepcional, sino más bien una constancia de una penetración grave que puede debilitar la capacidad de las instituciones para combatir la propia corrupción y que nos obliga a una respuesta especialmente intensa y con un sentido de urgencia como el que nunca habíamos tenido al respecto. Alejandro, es muy optimista la visión de muchos que plantean la tesis que es bien de sentido común, que tiene su origen bien en el sentido común, que hay muchas personas que dicen, bueno, es que ahora se sabe más. Antes esto estaba debajo de la alfombra. Y sobre esa base hay personas que plantean y dicen, la buena noticia de esto, que es malo, es que hay sumarios internos que han dado cuenta de este tipo de irregularidades, hay procesos de revisión de inteligencia, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas que dan cuenta de otras cosas y así en varios casos, no en todos, pero en varios casos. ¿Es muy optimista pensar así? Yo creo que es objetivo reconocer la parte buena del escenario. La parte relativamente positiva del escenario es que tenemos instituciones que reaccionan, algunas, como en el caso del Ejército, la aviación, que fueron capaces de detectar los ilícitos cometidos en sus filas. Tenemos un periodismo de investigación propio de una sociedad donde hay prensa libre. Tenemos un Ministerio Público autónomo, un Poder Judicial autónomo. Todo eso es un escenario institucional mejor que el que otros países tienen para enfrentar una amenaza como esta. Pero no podemos cerrar los ojos, no podemos ser ingenuos. El poder corruptor, corrosivo del narcotráfico, del crimen organizado, ha llegado demasiado lejos, ha penetrado instituciones que no debiese penetrar. No queremos carabineros involucrados en esto. Pasó en Huaraz un tiempo atrás, 13 carabineros destituidos por prácticas irregulares, militares en el narcotráfico, funcionarios de la aviación también. El caso de la liberación del sicario, cualquiera sea la explicación, revela situaciones bien terribles, como dijo el ministro Cordero. O aquí hay corrupción en la interacción entre Gendarmería y el Poder Judicial, o acá hay una incompetencia grosera que permitió la liberación de este sicario. Y en ninguno de los dos casos, ni la corrupción ni la incompetencia grosera, tenemos razones para estar tranquilos, porque la amenaza al narcotráfico requiere, y el crimen organizado requiere respuestas muy distintas. Ahora, mirando, Alejandro Ferreiro, la experiencia internacional y particularmente de otras naciones de la región, también países de Asia, hay momentos en que la penetración de la corrupción, sea a través del crimen organizado, el narcotráfico, tiene un punto de no retorno, hay un punto de quiebra, hay un momento en que esto ya uno diga, ¿sabe que no le podemos dar vuelta? Conceptualmente sí. No sabemos exactamente cuándo ocurre eso, pero llega un momento en que el cáncer de la corrupción
corroe a tal punto los organismos estatales que estos son incapaces de reaccionar, son incapaces de generar anticuerpos y son incapaces entonces de defenderse frente a la corrupción. Cuando se penetran los altos mandos, cuando se penetra o se extorsiona a un grupo importante de personas vinculadas a una institución, es difícil que esa institución combata. Ya de alguna manera los anticuerpos no se generan. En consecuencia, es cierto conceptualmente, no sabemos dónde estamos hoy día, pero más que preguntarnos si llegamos o no llegamos a ese punto, lo que tenemos que hacer, porque en eso no nos vamos a equivocar, es en potenciar al máximo la capacidad del Estado para enfrentar este asunto. Y una de las cuestiones que habría que hacer, creo yo, es entender que esto es política de Estado, o tiene que ser política de Estado. Esta es una amenaza como no la habíamos tenido nunca. Tenemos que redimensionar lo que significa el riesgo de que este país caiga en manos, quizá exagero en la retórica, pero sea dominado finalmente en sus instituciones por el poder corruptor del narcotráfico y del crimen organizado. También desde la experiencia internacional, ¿es ese el principal poder corruptor, el que viene desde el crimen organizado y del narcotráfico? El poder corruptor viene del dinero. El dinero se genera en el narcotráfico, pero también en otras actividades ilícitas. Y se generan verdaderas empresas con mayor poder de fuego, con mayor capacidad corruptora. Aquí hay una combinación entre la corrupción, podríamos llamar simple, que es ofrecer dinero a cambio de que un agente público favorezca el crimen, pero lo otro también es la extorsión, es decir, que ese agente público opere ya no solo incentivado por el dinero, sino por el temor a las amenazas extorsivas de estas bandas criminales. Hay que entender en cada caso qué es lo que ocurrió para aprender y sacar lecciones, pero efectivamente ese es el riesgo, Mauricio. Ya, Alejandro, estamos conversando con Alejandro Ferreiro, decíamos, presidente de Chile Transparente, a propósito de los últimos hechos que ya hemos descrito y que hemos contado. Yo quería quedarme con el tema de la respuesta institucional, todavía en este nivel general de la conversación, ¿no? Porque muchas veces frente a este tipo de casos, frente a materias de seguridad, hay una respuesta política, sobre todo, que a mi juicio muchas veces es más altisonante que eficiente y eficaz. Y en este caso, por ejemplo, hemos visto la solicitud de que se reúna el COSENA, el Consejo de Seguridad Nacional, algo que ha sido descartado por el gobierno. ¿La respuesta institucional es lo mismo que la respuesta política? ¿O la respuesta institucional tiene mejor nota en este tipo de materias y en este tipo de casos que la respuesta política también? Déjame intentar, Paula, responderte de la siguiente manera. El nivel de amenaza que Chile enfrenta en esta materia no puede ser subestimado. El tipo de respuesta institucional y política que tuvimos en el pasado no es suficiente. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que estamos en un nuevo escenario que requiere otro tipo de respuesta. Ese tipo de respuesta supone, respecto de cada una de las instituciones involucradas en esto, de revisar su sistema de contrainteligencia, de control interno, de prevención de la corrupción, fortalecer equipos, fortalecer personal, etcétera. Pero a nivel político necesitamos transformar esto en una política de Estado, en una lucha que una a todos los sectores políticos y no que sirva como un arma que se arroja contra el adversario para intentar ganar algún voto adicional para la próxima elección. La politización, la crispación, la polarización en torno a el combate del narcotráfico y del crimen organizado, al único que ayuda hacia el narcotráfico y el crimen organizado. Entonces, creo que en el pasado sentíamos que esta era una amenaza marginal, que Chile era algo excepcional en los temas de seguridad, que estábamos de alguna manera fuera del circuito corruptor del narcotráfico. Hoy día, al menos que sirvan estos casos para demostrarnos que esa situación ya no es así. Ya, pero usted dice la respuesta política institucional en el pasado no fue suficiente. Hoy día, lo que se ve como respuesta, por ejemplo, o sea, pongo solo como ejemplo el tema del COSENA, o parlamentarios que dicen vamos a hacer una sesión especial pero no se ven cosas como, no sé, como en pleno periodo electoral, no sé, un acuerdo nacional o un determinado acuerdo transversal para trabajar. A eso llamo, de alguna manera. Creo que no podemos usar este tema como elemento de campaña simplemente para contrastar posiciones, para exacerbar diferencias, para cuestionar al adversario político. Es probable que en esta campaña, en los próximos meses, sea muy difícil configurar un acuerdo nacional como el que se requiera. Pero el próximo gobierno debiera partir con un diagnóstico importante, profundo respecto a lo que hay que hacer y contar con un apoyo transversal de todo el sistema político para llevarlo adelante. Eso es lo que cabe hacer.
Ojalá se pudiera hacer en los próximos meses, pero los que llevamos algún tiempo en el sector público sabemos que la política se suele deteriorar en época de campaña y la capacidad de llegar a acuerdos escasea. Ya. Alejandro Ferreiro lo presentábamos como hoy presidente de Chile Transparente, pero ya decíamos, fue ministro de Economía, fue superintendente de Valores, y desde esa experiencia quería preguntarle también por esto de perseguir la ruta del dinero, y particularmente en lo que ha ocurrido en otros países que combaten la corrupción, por ejemplo, levantando el secreto bancario. ¿Es una buena herramienta levantar el secreto bancario en este tipo de casos? Es una buena herramienta y se utiliza. El debate actual más bien no tiene que ver con levantar o no el secreto bancario, sino más bien qué autoridad y bajo qué condiciones se levanta el secreto bancario. Hoy día lo que tenemos en Chile en general para este tipo de delitos y para otros es un levantamiento del secreto bancario por orden judicial. Lo que ha pedido el Servicio de Impuestos Internos y algunas autoridades de gobierno es permitir autorizaciones administrativas, es decir, que no sea el Poder Judicial, sino una autoridad administrativa la que en determinadas circunstancias pueda levantar el secreto bancario. Aquí tenemos que buscar, y es posible encontrar, un equilibrio entre las garantías a las personas para que no se levante el secreto bancario, voy a exagerar, por razones políticas, por una autoridad política con finalidades políticas, persecutores de alguien, pero por otro lado tenemos que tener diligencia, rapidez, eficiencia para levantar el secreto bancario cuando se requiera. Somos capaces de contar con autoridades judiciales que puedan operar rápidamente para estos efectos, sería buena idea. No lo somos, entonces podemos abrirnos a la posibilidad de que autoridades administrativas, de impuestos internos y otras con ciertos resguardos puedan operar con la rapidez que estas cuestiones requieren. Ya, pero en casos puntuales, por ejemplo, cuando se ha denunciado por parte de Fiscalía, se ha desbaratado una organización que enviaba dinero a los líderes del Tren de Aragua en Venezuela, ¿allí falló la banca? A ver, es que distingamos, si la banca está obligada por normativas, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otras, a reportar operaciones sospechosas a la unidad de análisis financiero. Eso ha ocurrido, la unidad de análisis financiero hace la revisión de estas operaciones y cuando cree que hay indicios de delito, se lo comunica al Ministerio Público. La cuestión sobre el levantamiento del secreto bancario es distinto y más bien tiene que ver con qué autoridad es la autorizada para hacer ese levantamiento del secreto. Hoy día existe en el ámbito judicial, se quiere extender al ámbito administrativo, hay que hacerlo probablemente, pero con resguardos que garanticen que no se abuse de esa medida. Ya. Pero hoy día esos resguardos están en los proyectos que el gobierno mantiene para seguir intentar avanzando en esto, que es el de inteligencia en particular, porque tiene hartos bordes. Hay muchas personas que dicen aquí no hay cómo se levante el secreto bancario a una persona que no tenga todas estas características, a una institución que cumpla con todos estos pasos para levantarlo. Y en esa lógica parece justificable que haya cierto nivel de rechazo en ciertos sectores políticos a lo del levantamiento del secreto bancario, con toda la evidencia que hemos tenido sobre la mesa. A ver, Paula, yo estoy en el directorio de Chile Transparente. En general, no creo mucho en el secreto bancario. No creo que tengamos que defender en particular la privacidad de las cuentas corrientes. Esa es una opinión personal y yo creo de alguna manera también de la institución. Nosotros somos más partidarios de la transparencia porque creemos que casi siempre es buena. En particular, yo sería partidario de un levantamiento del secreto bancario más ágil y expedito porque las circunstancias hoy día exigen poner énfasis en la persecución criminal. Pero también entiendo que haya personas que quieran que el levantamiento del secreto bancario se haga con resguardos suficientes para impedir un uso abusivo de esa facultad. Ese equilibrio no debiera ser difícil de conseguir. Y yo creo que lo que tenemos acá en el debate político es una exacerbación de las posiciones, que es precisamente el tipo de actitud que no necesitamos para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Ya. Oye, y un último punto que ha sido parte de los titulares, sobre todo estos últimos días, desde Chile Transparente, ¿cómo observa la situación del director de Impuestos Internos, más allá de las explicaciones que él mismo ha dado o que ha entregado su jefe, el ministro de Hacienda? ¿Puede seguir en el cargo una persona que no solo no pagó contribuciones por las razones que dio, sino que también en su momento construyó o amplió su casa irregularmente? O sea, pagó menos contribuciones. A ver, no me compete a mí decir si puede seguir o no en el cargo, pero quisiera yo reflexionar conceptualmente sobre este asunto. Yo creo que en cargos como el del director de Impuestos Internos, no solo se requiere cumplir estrictamente con la ley, y él ha señalado que ha cumplido
con la ley y he dado algunas explicaciones, que algunos podrán considerar suficientes y otros no, sino que se requiere también ejemplaridad e impecabilidad, porque la persecución de los ilícitos tributarios, la fiscalización tributaria requiere, entre comillas, espaldas morales de integridad y de ejemplaridad que sean muy altas. No estoy seguro que con los antecedentes que se hayan puesto sobre la mesa, la situación actual del director de Impuestos Internos satisfaga ese estándar de impecabilidad. Alejandro Ferreiro, presidente de Chile Transparente, muchísimas gracias por esta conversación con ADN hoy. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Buenos días.